Chicos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Gina Lavera Aguilar y hoy les traigo un mini blog, el libro diario de nuestro canal, El Gabinete Literario. Comencemos. Bueno chicos, para traerles una obra el día de hoy, me tomé mucho tiempo para analizar cada una de las novelas que tenía como opción, pero esta me atrapó mucho por el aspecto que tenía acción, romance, misterios y sobre todo tenía secretos desenvueltos en la religión. Veamos cuáles. Así es chicos, estoy hablando de la novela La piel del tambor de nuestro gran autor Arturo Pérez Reverte. Comencemos. Empecemos con una breve introducción a la vida de este autor para saber qué lo llevó a escribir esta obra. Para empezar, Arturo Pérez Reverte es uno de los autores españoles más notables de los últimos 30 años. Nacido en el año de 1951 en Cartagena. Hasta 1994, trabajó como periodista para RTVE, ejerciendo como reportero en decenas de conflictos armados, aunque el que lo marcó más fue la Guerra de Eritrea en 1977. Allí desapareció durante meses y cuenta que tuvo que defenderse de medio de las armas. Cuando dejó el periodismo, empezó a dedicarse por completo a escribir, llegando a su fama con sus novelas El Club Dumas y La Tabla de Flandes, como también La piel del tambor que estamos analizando hoy en día. Muchas de sus novelas, como la serie del Capitán a la Triste, han sido adaptadas al cine. En el caso de La piel del tambor, que inspiró la serie Antena 3 Quart y la película reciente La piel del tambor. Como vemos, este autor ha tenido mucho éxito, pero detrás de un éxito hay un trabajo arduo, y de esto nació su trabajo y algunos de los premios que hemos visto. 3 de los más importantes son de los que mencionaremos. El primero sería en 1997, con La piel del tambor, premio del Grupo Correo a los valores humanos, por su labor profesional y su trayectoria social como uno de los escritores más leídos en España y más traducido. The New York Times Book Review recomienda a sus lectores La tabla de Flandes durante 1997 y 1998, seguido del premio del año 2015 al premio del columnista del mundo. Lo vemos en base en la vida de este autor y en el trabajo que fue realizando durante los años, se fue inspirando para crear nuevas obras y de esta nació la obra que analizamos. Ahora en sí vamos a enfocarnos en la novela. La piel del tambor es una novela publicada en 1995 por la editorial Alfaguara. El tema principal es el misterio y está ambientada en Sevilla, España. La piel del tambor consta de 600 páginas, en el idioma original castellano. El libro se coloca bien en Sevilla a finales del siglo XX, ya que el autor conoce bien la ciudad, pues hace una descripción detallada de calles, monumentos, tiendas, etc. Ahora y con estos datos que podemos empezar con la introducción al libro. Comenzaremos con la sinopsis inicial del libro original. Un pirata informático irrumpe clandestinamente en el ordenador personal del Papa. Entretanto, en Sevilla una iglesia barroca se ve obligada a defenderse matando a quienes ya están dispuestos a demolerla. El Vaticano envía un agente, sacerdote especializado en asuntos sucios, el astuto y apuesto padre Lorenzo Quart, quien en el curso de sus investigaciones verá quebrantarse sus convicciones e incluso peligrar sus votos de castidad ante una deslumbrante aristócrata sevillana. Estos no son solo algunos de los elementos que conforman esta laberíntica intriga sobre lo que se da en la cita del suspense, el humor y la historia a lo largo de un apasionante recorrido por la geografía urbana de una de las ciudades más bellas del mundo. Solo al leer la sinopsis este libro me cautivó, pero tenemos que tener en cuenta que aunque está ambientada en un lugar real, la historia es totalmente ficticia, pero esto nos sirve para poder imaginarnos con más certeza todos estos escenarios. Esto lo tomó en cuenta nuestro autor, así que al principio del libro se relata esta frase: todo aquí es ficticio, excepto el escenario. Nadie podría inventarse una ciudad como Sevilla. El autor le da una gran importancia a esta idea, así que la plasma en la introducción del libro al principio, la cual se las compartiré. Clérigos, banqueros, piratas, duquesas y malandrines. Los personajes y situaciones de esta novela son imaginarios y cualquier relación con personas o hechos reales debe razonarse accidental. Todo aquí es ficticio, excepto el escenario. Nadie podría inventarse una ciudad
como Sevilla. En esta introducción podemos ver que el autor se relacionó mucho con el realismo, dado que la obra nos pone tanto escenarios como personajes que pueden ser reales, pero que la situación se plantea a otro nivel. Ya con este contexto podemos empezar con una breve introducción a los personajes. Bueno, pues ahora les mencionaré todos los personajes que se relacionan en esta novela y una breve introducción a ellos, para poder empezar con el cuerpo de la historia. Empecemos con Lorenzo IV. El protagonista de la historia es un sacerdote, miembro del Instituto de las Obras Exteriores, IOE, del Vaticano. Quedó huérfano de muy pequeño y fue criado en un ambiente religioso, lo que le llevó a convertirse en un hombre recto en sus obligaciones. Al llegar a Sevilla, descubrirá que aún tiene mucho por aprender y que no todos son las reglas. Como siguiente personaje, tenemos a Macarena Brunner. Esta aristócrata sevillana intenta evitar que se derrumbe la iglesia donde están enterrados sus antepasados y donde suceden cosas extrañas. Tras conocer a Quark, Macarena se siente atraída hacia él y le ayudará en sus investigaciones. Continuando con Cruz Brunner. Esta es la madre de Macarena, la cual le llena de sentimientos y esta está muy relacionada con la historia. Continuando con Prima Ferro. El viejo y tosco párroco de la iglesia está en contra del derrumbe de Nuestra Señora de las Lágrimas y hará todo lo posible por impedirlo. Es además el confesor de Macarena y su madre. Las Señoras de las Lágrimas es el nombre que lleva la iglesia a la cual están defendiendo. Oscar Lobato. El joven sacerdote ayudante del Priamo Ferro perteneció antaño al bando que deseaba el derrumbe de la iglesia. Al conocer al párroco, cambió de idea y le ofreció su apoyo. Pencho Gavira. El director general del Banco Cartujano desea, por motivos personales y económicos, el derrumbe de la iglesia. Su mujer, únicamente a efectos legales y de la que está separando, es Macarena Brunner. Celestino Perejil. Secretario y escolta de Pencho Gavira, es ludópata. Contrata a unos secuaces para que le hagan el trabajo sucio. Brice Marsala. Esta monja norteamericana es amiga de Macarena y trabaja en la restauración de la iglesia. Octavio Machuca. Es el presidente del Banco Cartujano. Aquilino Corvo. Es arzobispo de Sevilla. No tiene ninguna simpatía hacia Quark ni hacia la iglesia. Y por último, Monseñor Espada. Es el superior de Quark, por lo tanto, miembro del IOE. Estas fueron algunas de las características de los personajes y las relaciones que tienen entre sí. Ahora sí, esto se va a poder. Daré de forma de resumen para que sea un poco más corto, pero aquí tendré los puntos más importantes. Comencemos con la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas. Es la pieza central de la historia. Por ella lucharán unos y otros, algunos para preservarla y evitar su derrumbamiento y otros para lo contrario, sepultarla entre piedras y memoria para luego disponer entre los terrenos de la misma y enriquecer con la venta de los mismos. Es decir, la misma especulación de siempre. Alrededor de ella descubriremos múltiples historias de los personajes, pues escritos entre uno y entre sí, sus penas y sus glorias, sus miserias, sus anhelos, sus filias y sus fobias. Y todo con la espectacular figura de Carlota y el capitán Shalom, cuya historia de amor frustrada mantienen en pie a la propia iglesia. Recordar el inicio de la historia se me ponen los pelos de punta porque aquí es donde inicia todo el embrollo. Los secretos se van deshaciendo y esto se va dividiendo por capítulos para resolver algunos o meterse en embrollos más fuertes aún, en donde el mismo protagonista empieza a descubrir toda la trama y empieza a cambiar de opinión o refuerza algunas cosas que él ya tenía en mente. Ahora les voy a resumir algunos de los subtramas que tiene y de los capítulos que podemos analizar. En sí el libro se organiza en 15 capítulos, iniciando por El hombre de Roma. Segundo, 3 malvados. Tercero, 11 bares en Triana. Cuarto, azar y naranjas amargas. Quinto, las 20 perlas del capitán Shalhoub. Sexto, la corbata de Lorenzo Quark. Séptimo, la botella de anís del mono. Octavo, una dama andulaza. Noveno, el mundo es un pañuelo. Décimo, Inuktitut Ukulí. 11, el baúl de Carlota Brunner. 12, la ira de Dios. 13, el canela fina. 14, la misa de 8. Y por último, el 15,
Vísperas. Seguro con la que han oído del ambiente, de la trama, de los capítulos, pueden decir que es una novela algo pesada. En realidad no lo es, porque cada uno de los capítulos nos va a ayudar a ver cada una de las tramas que hay, tanto los romances como los secretos y algunos de los misterios y muertes que hay en la iglesia. Pero necesitamos ponerle suma atención, ya que cada personaje tiene sus secretos y cada uno va a resolver algún caso que nos llegará al capítulo final. No se asusten, obviamente no les voy a dar el final de esta gran obra. Ahora sí vamos a pasar a la premiación de esta gran novela y cómo fue aceptada por el público, tanto de España y del mundo. Comencemos. Es sorprendente cómo el autor logró nominarse y ganar estos premios con esta novela, desde el año 1905 en su publicación. El primer premio fue La piel del tambor, obtiene el premio de las lectoras de la revista Elle, al mejor libro de ficción publicado en 1995. 1996. Pérez Reverte es distinguido con el premio El Día Mundial del Turismo de la ciudad de Sevilla, por haber situado la acción de La piel del tambor en aquella ciudad. 1997. La piel del tambor gana el premio Jean Monnet de lectura europea en 1997. 1997. Premio de escritura con anterioridad, pero muy importante. La piel del tambor gana el premio Jean Monnet de literatura. 1998. La revista Time saluda la aparición de La piel del tambor como una de las obras más destacadas en 1998 en Estados Unidos, nombrado el Caballero de la Orden de las Letras y a las Artes de Francia por el presidente de la República Francesa. La distinción se concede para honrar a personalidades distinguidas en el ámbito artístico. 2016. Premio Internacional Barco de la novela. Por último, 2016. Premio Internacional Barcino de Novela Histórica. Que fueron muchos premios, pero ahora entremos en la crítica. ¿Se lo merecían? Analicemos esto desde las críticas que hubo en ese entonces y las más recientes. La mayoría de las críticas relacionaban que el autor tuvo una buena trama y el inicio era muy enganchador, pero era algo extenso. Dicen que la obra pudo desarrollarse bien con la mitad de las páginas, pero que en realidad fue el sello del autor el que hizo que los detalles y cada una de las especificaciones fueran escritas en el libro. La realidad es que la novela fue muy bien recibida por todos, y en sí, entre una encuesta de 1995 al 2000, se dio que la calificación de la novela era 4.3, tomando en cuenta a todos los lectores que habían dejado alguna reseña o alguna crítica acerca de ello, ya que la mayoría eran seguidores del autor, de Arturo, y en realidad dicen que esta no es una de las mejores novelas que ha hecho, pero que tuvo un buen trabajo y un buen desarrollo. Como un extra a este video, analizaremos la película del año 2022, titulada también La piel del tambor, basada en la novela. La película La piel del tambor, dirigida por Sergio Dawn, no pudo ser muy bien aceptada por el público, ya que dicen que tanto los personajes como los escenarios no fueron muy bien representados como estaban en la novela. Aunque es un estreno nuevo, esta película se estrenó en las salas en octubre del 2022 y llegó a Amazon. El director de la película nos refiere a esta como una ventana a los años 90, concretamente al año de 1995 en la Ciudad del Vaticano. Nos recalca que ahí se descubrirá un relato que, en clave de tráiler, nos adelanta en la intriga de la historia de un crimen que se relaciona de igual modo con el esotérico, la creencia religiosa y la labor política de investigación. Además, la banda sonora cuenta con colaboración de Pastora Soler. Aunque esta colaboración de la talentosísima Pastora Soler fue algo que destacó en la película, el contenido fue en sí el que aburrió, ya que la duración fue de 116 minutos, algo que de verdad el público dijo que no era necesario, al igual que en la novela, que ahora el problema no eran los detalles, sino en sí la actuación y los múltiples rellenos que hubo en la película. Uno de los más criticados en la película fue el protagonista, ya que este no tuvo la actitud que debió poseer como en la novela,
se perdía mucha emoción al tener a algún héroe en lugar de algún personaje más real. Dado esto, se dijo que el desarrollo de juntar a una persona militar con la devoción de la religión no fue bien adaptada a la película. Se tiene a un hombre musculoso y fuerte, pero la vocación la deja muy aparte, en donde la religión y la emoción del Vaticano se pierde. Se dice que hacer una película basada en una novela es muy difícil, ya que lo que funciona en la página no suele hacerlo tanto en la pantalla. Es el caso de esta cinta, a la que le hacen falta al mismo tiempo recortes de tramas, un tono sin tantos baches y una mejor explicación de lo que estamos viendo. Lamentablemente, La piel de Tamor como película se queda a medias de todo lo que podría haber sido y deja tras de sí una obra tópica pero extraña, a la vez involuntariamente cómica y decididamente seria. La peor enemiga de esta película es ella misma, y eso es lo peor que le podría haber pasado. Esta última crítica fue dada en su mayoría por los españoles, ya que estos esperaban muchísimo más de esta cinta. Por ejemplo, ellos tenían más en cuenta a la novela y admiraban mucho a lo que era el autor, pero al fallarles esta película, la verdad tuvieron comentarios muy malos. Hay otros que en realidad les gustó mucho la película, pero no tenían en cuenta la novela, o no la habían leído, o de verdad no conocían nada de ella. Eso también jugó un papel muy importante, ya que para una película de acción cualquiera que tratara de religión era aceptable, pero una que fuera basada en esta novela tenía que ser un poquito más estudiada y llegar al fondo de los escenarios y de los personajes, que fue en donde más se perdió. Como comentario personal, yo ya logré encontrar la película y ya la vi. Para mí fue buena, tuvo buenos efectos especiales, buena música y las tomas de cámara fueron muy buenas. Pero en sí lo que más me molestó fueron los personajes y el desarrollo de la historia. Aunque la película es algo larga, no logró desarrollar muy bien lo que fueron las subtramas. Se quedó mucho a desear. También el personaje principal era algo diferente a como se le describía en la novela. En la película lo dan algo más subreal a lo que era aferrado a la realidad aquí. Pero en sí lleva bien a cabo su papel, pero el final no me gustó mucho como lo hicieron en la película. Es el mismo en realidad que la novela, pero le dan una matiz diferente, lo cual hace que pierda el sabor de la historia en sí. Bueno, ahora regresando a la novela, analicémonos desde otro punto de vista, desde una descripción más elemental. Primero empecemos con la trama principal. En sí, la trama principal de la novela es encontrar la razón por la cual están ocurriendo las muertes en la iglesia de la Señora de las Lágrimas. Pero ahora tenemos que saber que de aquí hay varias tramas anteriores. Sin importar esto, la trama principal nos va a llevar a desarrollar toda la historia. Otra cosa muy importante para el análisis es la forma del narrador. Este narrador se nos presentó de una forma homodiegética, en un aspecto de protagonista, también narrado en primera persona, dado que este se presenta durante toda la trama, presenta los hechos y también tiende a cambiar la historia dependiendo de las acciones que él realiza. Lo característico de esta historia es que no usa un tiempo lineal, sino que usa una prolepsis, ya que avanza en el tiempo y retrocede en el tiempo para podernos dar un contexto de la historia y así tener un presente claro y poder desarrollar todos los factores que van a ser los personajes, tanto principales como secundarios. Bueno, ya casi para terminar el vlog, aquí les tengo mi crítica de la novela. Bueno, esta novela La piel del tambor me agradó muchísimo, tanto los personajes como el desarrollo de la historia y la trama. En sí, el personaje principal cautivó mucho mi atención, ya que tanto juntaba la religión con el misterio y con el romance, ya que se encontraba en todos estos escenarios a la vez, y también este personaje, al tener inicios difíciles, pudo dar un mensaje de superación al terminar como un gran agente. Un punto fuerte de esta historia fue que no hubo un tiempo lineal, y esto me ayudó a comprender mejor la historia, desde los antecedentes de los personajes a cómo se fueron situando después, tanto el romance que hubo entre estos dos personajes como el misterio del Vaticano. Pero una área de oportunidad que diría es que explicarían mejor las consecuencias. El área de oportunidad de esta novela sería el lenguaje que utilizaba en el ámbito religioso,
ya que había organizaciones y algunas palabras que eran muy difíciles de tener en un contexto sin tener que usar tecnicismos, pero en sí los pude entender e investigar, y al desarrollo de la historia no tuve problema para comprensión. Algo que concuerdo con las demás críticas era que la extensión de la novela era algo larga, ya que a la historia se le podía resumir algunos factores. Para un lector ya especializado pues era algo sencillo, algo corto de leer, pero para las personas que van iniciando, que quieren leer algo corto, sí era muy específica las cosas que se encontraban en el libro, que podrían resumirse para no perder el hilo de todas las subhistorias que había, pero en sí es un comentario nada más. Me gustó mucho que el autor pensara en Sevilla. Yo no conocía muy bien esta ciudad, pero me dio mucha curiosidad leerla. Estuve investigando, estuve viendo, y de verdad cada aspecto que decía se encontraba en el mapa. Tanto edificios como monumentos como estatuas se encontraban en la vida real. Algo muy sorprendente que me gustó, y de verdad felicito al autor. Pensando la intención del autor, creo que plasmó tanto en la religión como en la sociedad y el romance que las emociones se pueden vivir, pero no llegar a tanto extremo, ya que fue de esto que nacieron todos los secretos y todas las devastaciones que hubo en esta novela. Este autor se inspiró tanto en lo policíaco, en lo misterio, en la historia, el romanticismo y la aventura, y creo que lo plasmó muy bien. Creo que en este aspecto y en el tiempo que se vivía, quería decir que la religión es algo importante, pero no tiene que ser la base de todo. Las muertes y todo lo que hubo, creo que eran, como él lo pensaba, algo innecesarias si se tenía en cuenta que lo que importa es lo que creemos y lo que defendemos. Y obviamente tenemos que creer en algo para poder tener bases en nosotros mismos, ya que si creemos en todo y en nada, sería lo mismo que estar varados en un tiempo en donde no podemos hacer ningún cambio. Aquí el amor se puede creer también, la religión en la que también se puede creer, y en la sociedad en la que vivimos también se puede creer. El equilibrio de todo esto depende de nosotros y la importancia que nosotros le demos, sin importar el tiempo, el contexto o lo que estemos viviendo. Siempre tiene que ser algo fundamental en nuestras vidas, tener equilibrado todos los aspectos que tenemos, influyendo tanto en nosotros como en lo que nos relacionamos. Como grado de conclusión, les digo que esta novela la tengo muy recomendada de mi parte. Al analizarla y hacer todas las investigaciones, me di cuenta que tiene varios aspectos importantes: el tiempo en donde se escribe una novela y la relación que tiene con tu vida misma y lo que quieres plasmar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta novela la recomiendo tanto por el contenido, personajes y la narración que tiene. Ahora les describí la novela para que tengan en cuenta lo que ustedes quieren leer, pero si quieren algo policíaco, de aventuras, algo de verdad interesante y que mezcle cosas que ustedes no conocen como religión, los países y algunas relaciones públicas, se los recomiendo mucho. Este libro es mucho de aprendizaje. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, a mí me gustó mucho esta novela y en sí el problema no es mucho con la duración, sino con las especificaciones, pero a alguien que es muy minucioso le podría agradar demasiado. Esta se las recomiendo en un 100%, tanto para personas de preparatoria, secundaria y para adultos. De verdad es algo que te extiende el vocabulario y te enseña más de otros países. Ahora les digo, no se dejen llevar por la portada. De verdad, tanto la sinopsis como el contenido dan mucho que ver después de que lo lees. Más que decir, les dejo con este análisis de La piel del tambor. Espero que les haya gustado mucho y de verdad que la lean. Recuerden, la lectura es algo muy importante en nuestras vidas. No olviden hacerlo y cuídense mucho. Nos vemos en otro especial de El Libro Diario de nuestro canal de Literario.